Bienvenidos y bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos de las implicaciones psicológicas de la pandemia en las personas que se encuentran aisladas o que han perdido a algún familiar por el virus. Pero antes hagamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más relevantes en materia de salud en la última semana. Recuerda escribirnos al correo guiatucuerpo@telesurtv.net. Brasil ha sido el país latinoamericano con más contagios de COVID-19 y ha sido el escenario de una disputa para determinar si se requería o no la vacunación masiva de sus ciudadanos. En el gigante suramericano fue distribuida la vacuna china Coronavac. La misma se aplicó a profesionales de la salud que se encontraban en contacto directo con pacientes positivos. Nós temos uma boa vacina. Tenemos una buena vacuna. No es la mejor vacuna del mundo. No es la vacuna ideal. É uma boa vacina que tem a sua Es una buena vacuna que tiene su eficacia dentro de los límites aceptables por la comunidad científica, por la OMS. pela Organização Mundial de Saúde. De acuerdo a investigaciones de la Universidad de Sao Paulo, la vacuna que se está suministrando a los profesionales de la salud que están en permanente contacto con pacientes COVID-19 solo cumple con el porcentaje mínimo exigido por la Organización Mundial de la Salud. Uma vacina que foi duramente criticada. Una vacuna que fue duramente criticada por el hecho de ser desarrollada en asociación con China, como si eso fuese un pecado. Como se isso fosse um pecado, sendo que isso é uma virtude. Siendo eso una virtud, porque si no hubiera sucedido no estaríamos con millones de dosis listas en los estantes esperando ser usadas. Brasileira, aguardando o momento do uso. El Instituto Butantan es el encargado de elaborar esta vacuna en Brasil en conjunto con el laboratorio chino Sinovac, quien informó que el fármaco logrará que el 78% de las personas que contraigan la enfermedad de forma leve no requieran ser hospitalizadas y evita que un 100% se desarrolle en formas graves. El pasado 13 de enero en Indonesia, el presidente de la nación recibió la inyección de la vacuna para la COVID-19 desarrollada por la empresa biofarmacéutica china Sinovac Biotech. También el ministro de Salud y varios altos funcionarios recibieron el fármaco. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Tras la evaluación de los síntomas que presentan las vacunas, el presidente indonesio no mostró reacciones adversas al medicamento, por lo que declaró que el fármaco era seguro. Agentes de policía y técnicos en emergencias médicas recibieron la vacuna Moderna contra la COVID-19 en un centro de salud en Reykjavik, Islandia. It's been very impatient of getting some vaccine like this because this is something that is probably helping us through these difficult times, and I am hoping that this is a solution for this influenza. I mean, this is what we are all waiting for, so it's a good day for our business and our jobs and our country.
Islandia obtuvo el primer envío de 1.200 dosis que fue utilizado para los cuerpos policiales nacionales. En total, unos 5.000 profesionales de la salud, trabajadores de emergencia y personas que viven en ancianatos han sido vacunados desde finales de diciembre con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Es tiempo de nuestra primera pausa. Al regreso escucharemos una profesional que explicará cuáles son las implicaciones psicológicas y emocionales de la pandemia. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Enfrentar la pandemia por coronavirus no solo trae consecuencias económicas y de la salud física, también ha afectado la psique de las personas. Para ello, la doctora Michelle Charlie Curry nos comentará sobre las implicaciones emocionales de esta pandemia. La pandemia por coronavirus no solo ha significado un estremecimiento de la vida política y social, sino que ha trastocado la cotidianidad de la población mundial, desde las medidas sanitarias implementadas para prevenir contagios hasta la forma de morir en soledad o perder a familiares y seres queridos a causa del COVID-19. Las dificultades que ha traído la pandemia no solo han sido psicológicas, también han sido a nivel económico, también ha sido a nivel social, familiar y de vínculos humanos. En vez de hablar que me está afectando no poder ver a mi gente, que me está afectando haber perdido el trabajo, que me está afectando no saber cómo voy a terminar el año económicamente, estoy hablando de que todo este problema lo tiene la pandemia y entonces el gobierno, quien sabe, tiene que solucionarlo, en vez de decir yo qué voy a hacer con esto que me está sucediendo. Por ello, médicos, psiquiatras, psicólogos y terapeutas están estudiando las distintas consecuencias que ha traído la enfermedad, el aislamiento y la ausencia de una cotidianidad que no está cerca de regresar. Una de las cosas más difíciles de asumir en este capítulo de la humanidad es la muerte, la forma como muere una persona con COVID-19 y todo lo que conlleva enfrentar la pérdida de un ser querido al que no se le pudo acompañar en los últimos momentos de su vida. El tema tabú que nadie hablaba, los padres, los hijos, era de sexualidad. Nadie decía nada. Hoy el tema tabú es la muerte. De la muerte nadie quiere hablar, nadie quiere dar cuenta de lo que es. Cuando hay una muerte hay una pérdida. Esas pérdidas se llaman duelos. Hay que atravesar un duelo. Hay un duelo que es anticipatorio, es decir, si una persona lleva mucho tiempo enferma, pues uno puede anticipar que esa persona va a fallecer y empieza a hacer el duelo aún cuando la persona está viva. Pero ahorita con la pandemia hemos tenido que hacer duelos muy apresurados. Así es. Eso no nos permite, y además en ausencia. Es decir, no podemos estar con los cuerpos o los rituales que se hacen dependiendo de las religiones de poder despedir a sus familiares. Eso ya no se está pudiendo hacer. El momento de la muerte de pacientes de coronavirus y el protocolo de informar, además de ser informados sobre el deceso de un ser querido a causa del virus, ha sido uno de los episodios más difíciles para médicos, pacientes y familiares. Todos los involucrados en el trance de un paciente de coronavirus que fallece consecuencia de la enfermedad enfrenta sentimientos de frustración y en muchas ocasiones de culpa. En la mayoría de los casos son los familiares cercanos los que no saben cómo afrontar esta situación. El duelo no desaparece solo. El duelo no vamos a hacer que no exista. Es un proceso, doctora, ¿verdad? Y es un proceso que tiene muchas etapas. Estas etapas no son lineales. Es decir, no significa que primero es la negación, después el enojo, después la ira, después la reconciliación. No. Son etapas que van a venir y van a ir durante todo el proceso. No nos podemos saltar las emociones. Hay que entrar a ellas. Por eso les digo mucho, permítanse sentir, está bien, es lo correcto. Lo que no se vale es reprimir todo eso que estás sintiendo, porque eso en algún punto te va a enfermar.
Para las personas que han perdido seres queridos por el virus, es importante tener las herramientas emocionales que le ayuden a enfrentar la realidad y vivir el duelo, de manera que no afecte su vida y su salud mental, pues también deben enfrentar otras dificultades para las que no estaba preparada una sociedad cada vez más globalizada, el aislamiento. De la pandemia nos ha obligado a estar en casa, a tener que estar dentro de las casas, imposibilitados de movernos y entonces de estar solo fijados en el mundo externo. Nos ha hecho contactar con nosotros y eso nos contacta también con nuestras emociones. Se nos ha obligado a un encierro que no estábamos ni acostumbrados ni sabíamos qué hacer con la convivencia de todos. Ahora vemos a las familias reunidas que pues muchas veces no saben de qué hablar o cómo comunicarse y necesitamos encontrar temas y puntos que todos podamos como compartir, aprender a convivir en armonía. Eso va a ser fundamental. Y también tener ciertas rutinas. El aislamiento, aunque es necesario para resguardar la salud de la familia, es aún más complejo para niños, niñas y adolescentes, quienes son los más afectados al carecer de la madurez necesaria para enfrentar la pandemia. La situación pandémica frente a los niños y los adolescentes es gravísima, porque este confinamiento es la etapa en donde necesitan ellos desarrollar habilidades sociales. Esto es una realidad. Es diferente cómo lo tomamos los adultos a los niños. Los niños necesitan jugar con otros niños. Los adolescentes necesitan identificarse con otros adolescentes y los tenemos en casa. Por eso se ha planteado ya formas en las que puedan tener clases de diferente manera que no sean virtuales. Entonces tenemos que preguntarles a los niños qué quieren, que empiecen a pensar que de eso que no tienen el control, que es la pandemia, sí pueden tener el control de cómo se quieren relacionar con los demás. Una llamada vale mucho la pena, no todo el tiempo estar frente a las pantallas y sobre todo que sí puedan tener núcleos de amigos que se cuiden lo suficiente y en pocas cantidades a quien sí puedan ver. Tenerlos recluidos es una situación que puede ser muy peligrosa porque no va a permitir el desarrollo y pueden tener una inmadurez social. Y esa inmadurez social puede generar una gran ansiedad en estos niños. En todos los casos, los especialistas aseguran que la comunicación entre quienes integran el grupo familiar y establecer una rutina es fundamental en estos momentos en que la pandemia impone una nueva normalidad en el mundo. Finalmente, antes de la pandemia todos teníamos una rutina. Nos levantábamos, íbamos a trabajar o lo que tuviéramos que hacer. Ahora, como no hay rutinas, pensamos que los tiempos son muy largos, que hay un gran aburrimiento y de ahí puede haber el tedio y otro tipo de situaciones. Creemos rutinas que vayan desde la mañana hasta el anochecer y ya en el anochecer necesitamos tener una cosa que se llama higiene del sueño, porque lo que ha ocurrido es que medio dormimos de día y medio estamos despiertos, medio dormimos de noche y estamos medio despiertos de día. Entonces necesitamos tomar en cuenta que el descanso es fundamental. El regreso a la normalidad, como se conocía antes que el COVID-19 marcara nuestras agendas sociales y políticas, está más lejano. Adaptarse a las nuevas formas de relacionarnos es lo que recomiendan especialistas. Seres humanos somos seres de adaptación, es decir, a final de cuentas nos vamos a adaptar a los hechos biológicos. Los hechos biológicos finalmente nosotros los convertimos en culturales y tenemos que entender que este COVID es como cualquier enfermedad que viene y se instala como una gripa. No hay que esperar a que desaparezca, hay que saber cómo vamos a convivir con ella. Es decir, dejarla de tomarla como nuestro enemigo y querer luchar contra corriente para decir esto está aquí y qué voy a hacer con esto. Necesitamos entender que las medidas de cuidado las tenemos que poner cada quien. Nadie me va a obligar a utilizar el cubreboca, a lavarme las manos, a tenerme, lo tengo que hacer por mí, en un punto de cuidado de saber que esto está aquí, va a permanecer, no sabemos qué va a pasar, pero por el momento convivamos con la pandemia en vez de estar peleándonos constantemente con ella. Seguir cuidando nuestros seres queridos a través de la aplicación de las medidas sanitarias y establecer rutinas sanas que nos ayuden con la cuarentena es la mejor manera de cuidar de nuestra salud física y mental. Hasta aquí nuestro tema central. Al regreso en nuestra nota positiva te mostraremos cómo el nuevo gobierno de Bolivia acelera la recepción de vacunas contra el coronavirus para combatir la pandemia.
volvemos con más de Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva de esta semana, te contamos cómo el gobierno de Bolivia adquirió 5 millones más de vacunas contra el COVID-19 para que la población activa pueda ser inmunizada. El nuevo contrato se concretó para obtener 5 millones de vacunas del laboratorio AstraZeneca, de la vacuna conocida como Oxford. Tenemos un plan para el tema de coronavirus. Uno de los pilares fundamentales es justamente la vacunación. El segundo pilar está referido al tema de las pruebas masivas para poder tener un diagnóstico. Y el tercer pilar, que está basado justamente en la coordinación para poder trabajar el tema de la atención oportuna. El primer contrato por 5.2 millones de dosis se hizo anteriormente para la vacuna rusa Sputnik V, por lo que se superan los 10 millones de dosis. Con esta vacuna AstraZeneca más bien y las negociaciones que se han hecho para ingresar al sistema COVAX y adicionalmente a la compra que hicimos de la vacuna rusa, vamos a alcanzar al 100% de la población vacunable en el país. El presidente Arce advirtió que el proceso de inmunización empezará recién en 2 meses, por lo que convocó a la población a adoptar las máximas precauciones para evitar el contagio. Y tomar conciencia que durante estos 2 meses que nos queda hay que aguantar, hay que fortalecer y reforzar las medidas preventivas contra el coronavirus, hay que reforzar los cuidados, hay que reforzar las medidas de bioseguridad en los hogares, en las oficinas. La estrategia gubernamental para enfrentar la segunda ola de la pandemia incluye la movilización de los dirigentes de organizaciones sociales a barrios y al área rural para promover que la población acuda a las pruebas gratuitas para detectar la enfermedad, el protocolo de cuidado de enfermos y la próxima vacunación. Un trabajo de campo en los diferentes barrios, municipios, provincias, en el área dispersa, llegar a cada casa, a cada hogar. La llamada segunda ola se presenta más agresiva según los médicos, por lo que se debate la posibilidad de adoptar restricciones a la circulación de personas y vehículos. Los más de 10 millones de dosis de vacuna empezarán a administrarse de forma gratuita a partir de marzo. Este país tiene poco más de 11 millones de habitantes. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. 39 millones. Las organizaciones sociales se sumaron al plan estratégico estatal para enfrentar el azote del nuevo coronavirus, promoviendo la participación ciudadana en los cuidados preventivos y curativos. Pero también están preocupadas por la situación económica. Hemos quedado afectados por la gestión 2020 tras la pandemia. Pero a partir de ello el pueblo no está para aguantar una cuarentena rígida con aislamientos, con confinamientos. Entendemos perfectamente lo que estamos viviendo en el país, pero también tienen que entendernos que es importante reactivar el aparato productivo. El gobierno constitucional que asumió hace 2 meses, tras casi un año de un gobierno de facto, denunció que existe una situación económica complicada, y no solo por efectos de la pandemia. Han habido intentos de retornar al nostálgico modelo neoliberal de la derecha, con nefastas consecuencias ya en los primeros 3 meses del gobierno de facto. Donde no había pandemia, ya los indicadores económicos se habían deteriorado dramáticamente. Es que no pueden culpar exclusivamente al tema del coronavirus el frenazo que ha sentido la economía. El gobierno de Luis Arce realizó su primera reunión ampliada de gabinete, con la participación además de viceministros y directores de las distintas instituciones y empresas del Estado. Tenemos que generar en nuestras instituciones procesos más ágiles para la inversión pública, aún y tomando en cuenta esto que estamos experimentando y que estamos viendo, que es la segunda ola del coronavirus en nuestro país. El presidente Luis Arce, además de agilidad y garantía de inversión pública para reactivar la economía, ha reclamado de sus colaboradores información oportuna,
para reducir los márgenes de error en la administración. Una de las primeras medidas económicas fue recortar el presupuesto de las instituciones del Estado entre un 20 y 30% para destinar ese dinero a inversión. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Con esta nota positiva llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.